Básicamente, las proteínas presentan cuatro estructuras y esas estructuras van variando de acuerdo a la complejidad, como les decía, de la proteína. Eh, Esas estructuras reciben el nombre de primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces vamos a ir mirando una a una y en qué consiste cada una de ellas. Entonces empecemos con la estructura primaria. La estructura primaria de las proteínas es la más sencilla de todas y lo que hace es mostrarnos la secuencia de los aminoácidos que hay en esa proteína. Es decir, nos va mostrando el orden en el que se van dando. Recuerden que les dije que las proteínas son específicas y que solamente tenemos 20 aminoácidos que conforman esas proteínas. A pesar de que son 20 aminoácidos, esos aminoácidos se pueden distribuir de diferente manera. Esa distribución que hace distribución es lo que hace que una proteína sea diferente a otra. Yo puedo tener los mismos 20 aminoácidos, pero si están distribuidos de diferente manera, pues también van a tener unas características totalmente diferentes. En la estructura primaria encontramos desde la parte inicial, en el extremo amino, digámoslo así, en el extremo amino de una proteína y encontramos también que finaliza con el extremo carboxilo del último aminoácido. ¿Sí? Inicia en el extremo amino de un aminoácido y termina con el extremo carboxilo. Ya sabemos que se van uniendo el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro, formando el enlace peptídico. Por ejemplo, en este esquema que tenemos aquí en la diapositiva, podemos identificar, sí, Felipe, estructura de las proteínas. Podemos identificar los aminoácidos que están presentes. Entonces, en su orden tenemos la glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutamina, el ácido glutámico, la alanina, serina, leucina, el ácido aspartico, la asparagina, la cisteína, la valina, la prolina, la lisina, la fenilalanina, la tirosina, treonina, leucina, histidina, glicina y asparagina. Entonces, fíjense que hay algunos que sí, todos los aminoácidos terminan en ina. Acuérdate que tenemos la lista de los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Hay dos que no, que son el ácido aspartico y el ácido glutámico. ¿Sí? Esos son los únicos que no tienen terminación ina. El ácido glutámico es este que se abrevia con glu y el ácido aspartico ASP. Pero también hay glutamina y asparagina. Entonces hay que tener presente eso. ¿Por qué tienen esa terminación? Porque recuerden que tienen un extremo amino. Entonces son del grupo de las aminas que justamente estábamos hablando con ellos hoy. Entonces por eso es esa terminación que tienen los aminoácidos en ina. Como les decía, en una cadena o de estructura primaria, eso es lo único que vamos a ver, el orden y los aminoácidos que conforman la proteína. Aquí en este caso nos muestra una unión entre la cisteína, que es un puente disulfuro. Entonces, a veces, o sea, podemos ver las uniones que hay dentro de la misma proteína. Estas proteínas no se pliegan, estas proteínas son supremamente sencillas, así, son supremamente sencillas. Asimismo, pues van a cumplir una función, digamos, básica. Sí, vamos a hacer el esquema de la estructura primaria de la proteína. Entonces tomamos el apunte y hacemos el esquema de esta estructura primaria. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, por favor. La estructura secundaria ya es un poco más compleja.
Entonces, dentro de la estructura secundaria, se nos perdió aquí la información. Bueno, no se ve acá la información, no sé qué pasaría. Ven a ver, me devuelvo. Lo voy a colocar a ver si ya aparece. Ahora sí. Bueno, en el caso de la estructura secundaria tenemos una cadena polipeptídica, como en todos los casos, todas las proteínas son cadenas de polipéptidos, pero en este caso hay una formación diferente y es que se forman dos tipos de estructuras. Tenemos una estructura que es una alfa hélice, que es cuando esa estructura primaria que acabamos de ver se pliega en forma de espiral, ¿sí? Entonces se forma como una hélice sobre sí misma, va girando sobre sí misma. En este caso, ¿qué mantiene estable ese plegamiento? Los puentes de hidrógeno que se generan entre los grupos amino y carboxilo. Recuerden que los puentes de hidrógeno son enlaces que se generan con elementos como el oxígeno y el nitrógeno principalmente cuando están unidos a hidrógeno. Las aminas tienen puentes de hidrógeno entre el nitrógeno y el hidrógeno. A su vez, ese enlace peptídico que tiene con el carbono y el oxígeno del grupo carboxilo en el otro grupo que también pues presentaba un grupo, un puente de hidrógeno, entonces nos va a generar esa estructura de alfa hélice. Em, en el caso de romperse esos puentes de hidrógeno, ese tipo de enlaces, entonces la proteína va a perder su estructura secundaria, porque volveríamos en ese caso a una estructura no plegada, que sería la de la estructura primaria. Una de las proteínas que presenta estructura alfa hélice es la queratina de las plumas de las aves, ¿no? Entonces, esa proteína que es una proteína estructural, que es una proteína que ayuda a formar en este caso las plumas, eh, pues tiene una estructura secundaria, es decir, como alfa hélice. Ahorita ya vamos a ver el esquema. Por ahora, pues simplemente les estoy dando la información, pero ya vamos a ver el esquema que también lo vamos a realizar. Por otro lado, la estructura secundaria presenta otra forma y es la lámina plegada. Se llama por lo general lámina plegada beta, ¿sí? Hélice alfa y lámina plegada beta. En el caso de la lámina plegada beta, no tenemos una hélice, sino que se pliega en zigzag, como si usted cogiera una hoja para hacer un acordeón. Exactamente de esa misma manera es la forma de la lámina plegada beta, es en zigzag. Y lo mismo, en este caso también se generan unos puentes de hidrógeno que son los que le dan la estabilidad a esa estructura. Solo que en este caso no son en hélices, sino que son transversales. Y al ser de esa manera, pues le dan la forma de esa hoja en zigzag. La queratina, la beta queratina de la seda, eh, es un ejemplo de este tipo de estructura. Recuerden que la seda eh, es básicamente, está básicamente formada por proteínas, ¿sí? A pesar de que son textiles, porque a veces como que nos enfocamos en que las proteínas únicamente están o tienen que ver con el cuerpo humano o con los seres vivos como tal, pero por ejemplo los textiles, las telas generalmente vienen de plantas, ¿no? Se hacen procesos con las plantas y la proteína de la seda, la queratina, es una proteína que es justamente una lámina plegada beta. Bueno, me avisan por favor cuando hayan tomado el apunte para que pasemos a la estructura de las proteínas, a la estructura secundaria de las proteínas para ver los esquemas. Aquí tenemos la estructura de o las dos formas que pueden adoptar estructuralmente las proteínas a nivel secundario. Entonces, aquí tenemos la estructura alfa, hélice alfa. Como les decía, fíjense que va girando sobre sí misma, ¿sí? Va girando sobre sí misma
y de esa manera nos forma una estructura helicoidal. Y por otro lado tenemos la hoja beta plegada. No necesariamente es que lleve una hoja en la parte de abajo, ¿no? Como se ve, sino esa parte es para que ustedes miren cómo se va conformando la proteína, es decir, va adquiriendo una forma como de acordeón, pero solamente hablamos de las moléculas, ¿sí? No de esa parte que se va abajo, es para mostrar que es de una hoja plegada, pero solamente existe, digámoslo así, la estructura como tal de los aminoácidos que se van uniendo. Esto que vemos aquí en azul, estas lineecitas azules discontinuas, son los puentes de hidrógeno, que en este caso pues le dan esta forma, ¿sí? Son los puentes de hidrógeno. Aquí están representados por esta línea, porque los puentes de hidrógeno en este caso, digamos, permiten el plegamiento sobre sí misma. En este caso no, en este caso son más alargados. Entonces tenemos una estructura de hoja beta. Bueno, hacemos el esquema, por favor, de la estructura secundaria, la terciaria. Como decía, las estructuras se van a ir haciendo cada vez más complejas, ¿sí? Entonces tenemos una estructura primaria que es sencilla, luego una secundaria que se empieza a, a plegar sobre sí misma o en forma de hoja beta. En el caso de la estructura terciaria, aquí tenemos un plegamiento sobre sí mismo, similar a la estructura secundaria de alfa hélice, pero podemos tener tanto alfa hélice como, como beta plegada. Entonces tenemos varias, em, digamos, estructuras secundarias que se van plegando sobre sí mismas. Y en ese caso nos queda una conformación globular, ¿sí? Entonces parece la estructura terciaria parece un globo de esos ay, ¿cómo es que son? Los que se utilizan para las fiestas que hacen figuritas de globoflexia, un globo así por ese estilo, plegado. Eso es lo que parece esa es como la forma de una estructura terciaria. La estructura terciaria es muy importante porque dependiendo del tipo de estructura terciaria, podemos decir que las proteínas son solubles o son insolubles en agua. Por lo general, las globulares tienen una solubilidad en agua y por eso pueden realizar otras funciones como es el transporte, como es el hecho de ser catalizadores, ser enzimas, pueden ser hormonas, ¿sí? En este caso, todo corresponde a las proteínas globulares, que son las que tienen esa solubilidad. Hay algunas que no alcanzan a formar esa estructura terciaria, entonces mantienen su estructura secundaria alargada, o sea, no llegan a ser globulares, sino que se vuelven fibrilares o filamentosas, así se llaman. Esa estructura es para las que son insolubles en agua y tampoco se pueden disolver en soluciones salinas. Y entonces estas proteínas, perdón, solo van a tener función esquelética, es decir, de construcción para el tejido conjuntivo, el colágeno de los huesos. Es decir, las proteínas filamentosas no pueden hacer parte del transporte ni de las hormonas, ni de las enzimas, ni tampoco son anticuerpos, porque bueno, ya más adelante vamos a ver que hasta esa función cumplen las proteínas. Pero entonces hay que tener muy presente esta estructura. Las globulares son solubles en agua, las fibrilares no son solubles en agua. Otra cosa que veíamos es que de esa estructura terciaria depende la función de la proteína y también la pérdida de su actividad. Cuando se produce algún cambio de temperatura o de pH, como les había mencionado la clase anterior, la proteína globular pierde su actividad biológica y entonces es cuando se desnaturaliza. Ya vimos que se podía desnaturalizar utilizando ácidos, que en este caso lo que hacen es cambiar el pH, o utilizando un cambio de temperatura que también ocasiona un cambio en la estructura. O sea, pierde esa estructura terciaria y cambia totalmente la estructura de la proteína. No en este caso, como preguntó la vez anterior
Alejandro, creo, no es llevando a la proteína a ser un prión, ¿no? La desnaturalización en el caso de los priones es otra cosa totalmente diferente. ¿Sí? No tiene que ver con cambios de pH o cambios de temperatura, sino que son proteínas que cambian totalmente su estructura, haciéndose perjudiciales para el organismo. En este caso no son perjudiciales, sino que pierden la actividad biológica como tal y no cumplen de pronto la función al 100% que deberían cumplir. Entonces, bueno, tomamos el apunte, si quieren manéjenlo todo, si quieren un resumen, no hay ningún problema con eso, pueden resumir la información y ya miramos la estructura terciaria de las proteínas. Dentro de la estructura terciaria, bueno, también es importante tener presente que se forman diferentes tipos de enlaces. Hay enlaces SH, que son aminoácidos, básicamente cuando está el aminoácido cisteína, que es el que tiene azufre, nos genera unos puentes disulfuro, como los que les mostré en en la primera diapositiva de la estructura primaria. Allí hay un puente disulfuro y esos puentes los crea los grupos SH que básicamente se encuentran en la cisteína. Otros enlaces que podemos encontrar son las fuerzas electrostáticas. En estas fuerzas electrostáticas son de tipo iónico, es decir, donde se generan cargas positivas y negativas. Tenemos otros que son los puentes de hidrógeno y tenemos también las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son débiles, ¿no? Son uniones muy débiles que se pueden romper muy fácilmente y casi siempre las vamos a encontrar o no polares. Y aquí tenemos una estructura terciaria de la proteína, lo que yo les decía hace un rato. Si ustedes se fijan, es como si fuera un globo doblado, ¿sí? Un globo doblado. Entonces, esa es la estructura terciaria de una proteína. Si quieres, Alexandra, mandas el pantallazo también de esta para que puedan dejar el espacio y hacer luego la estructura. Y en ese sentido, en el caso de la estructura cuaternaria, es la estructura más compleja que existe dentro de las proteínas. Es como tener varias estructuras terciarias unidas, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver en el esquema cómo representamos diferentes estructuras globulares que se van uniendo a través de diferentes enlaces. Esta estructura compleja es lo que llamamos estructura cuaternaria. Ellas tienen unas subunidades que corresponden a cada una de estas de las estructuras terciarias. Esas son las subunidades y forman un complejo de proteínas. Básicamente es eso, un complejo de proteínas. Estas cadenas se llaman protómeros, o sea, es decir, cada uno de estos es un protómero o una estructura terciaria, pues subunidad proteica también reciben ese nombre. Eso depende de la complejidad de estas proteínas va a depender cuántas subunidades se van a asociar. Entonces, hay unos que se llaman dímeros cuando son dos subunidades las que se juntan,
como en el caso, por ejemplo, de la enzima exoquinasa. La exoquinasa, recuerden que la vimos en el proceso de glucólisis y que permiten romper la molécula de glucosa en dos. Entonces, ahí, por ejemplo, hablamos de la exoquinasa, es una enzima. Los tetrámeros, es decir, unimos cuatro estructuras globulares. En este caso tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transporte, ¿no? Su función es llevar oxígeno a todas las células y es una proteína compleja de estructura cuaternaria. Tenemos también los pentámeros. En este caso tenemos cinco estructuras o cinco subunidades globulares proteicas, como en el caso de la enzima ARN polimerasa, que es la que se encarga de hacer los polímeros de ARN, es decir, de unir moléculas de ARN, como en el caso de la actina, la miosina, y también los encontramos en las cápsides de los virus, específicamente hablando de un ejemplo, el cápside del virus de la polio. Este tiene 60 subunidades proteicas, ¿sí? Los polímeros, en el caso de los polímeros. El pentámero es únicamente la ARN polimerasa. Y luego ya vienen los polímeros que son de muchísimas cadenas globulares. Como les decía, en el caso de la cápside del virus de la polio, tenemos 60 subunidades proteicas. Entonces hagan de cuenta que son 60 proteínas globulares como la que vimos en la estructura terciaria unidas. Por eso les decía yo que las proteínas son moléculas supremamente grandes y de un peso molecular muy alto. Y en la mayoría de esas estructuras tenemos enlaces que son débiles, es decir, las fuerzas de Van der Waals es lo que más vamos a encontrar en esas estructuras. Por eso las estructuras de las proteínas de conformación cuaternaria son fáciles de desnaturalizar, porque los enlaces de Van der Waals o las fuerzas de Van der Waals son supremamente débiles. Entonces, cualquier cambio en la temperatura, en el pH, en lo que sea, rápidamente nos va a alterar este tipo de estructuras o de proteínas cuaternarias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por una pregunta que un poco salía, o bueno, si te... ¿Qué síntomas tiene la polio? La polio generalmente produce fiebre, produce dolor a nivel muscular, y con el tiempo genera una parálisis. Entonces, la polio es una parálisis que puede ser a nivel de órganos de extremidades, es decir, brazos y piernas, pero también tiene una afectación de tipo cerebral. Hay una parálisis cerebral también ahí involucrada en ese proceso, pero generalmente se evidencia muchísimo más en la parálisis física. Es una enfermedad que prácticamente está erradicada ya hace mucho tiempo, pues, a través de la vacuna. Es de las vacunas que más tienen refuerzo, ¿no? En el año más o menos se aplican unos 3, 4 refuerzos y el último refuerzo se aplica a los 5 años actualmente, pero es de las vacunas que tiene más, digamos, como más utilidad en la medida en que se ha logrado erradicar esta enfermedad y tiende a afectar sobre todo a niños de 1 a 5 años. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, uno como, o sea, como persona, si uno tiene, o sea, si uno no se aplicó la vacuna, uno puede tener esto. O sea, de lo que estás hablando, uno puede crear. Eh, Está expuesto todo el tiempo, pero digamos que no es un virus donde que ingrese, que tú lo puedas tener ahí, ser portador del polio y ya no. Si el virus entra a un organismo, produce la enfermedad, en el caso del polio. O sea, el polio Si entra es no está la vacuna, matando. no, él no genera la muerte, él genera una parálisis física, pero no es un virus que necesariamente genere la muerte. Pero sí, o sea, la mayoría, o sea, si tú no tienes la vacuna, no tienes anticuerpos, es básicamente el tema. Cuando no hay anticuerpos, se produce la enfermedad y al producirse la enfermedad, pues desarrolla, no hay forma, digámoslo así, de detenerla o hay una cura para la polio, no. Una vez dada la poliomielitis, que es la enfermedad como tal, no hay nada que hacer, no hay una cura. Por eso es la importancia de las vacunas.
Como les decía, no es que sea mortal, pero sí, pues obviamente al entrar el virus va a generar la enfermedad. Ok, voy a cambiarle un momentico a la diapositiva anterior que me están pidiendo el favor y ya regresamos a eso. Alexandra, entonces enviamos el esquema de esta estructura, por favor, para que la puedan hacer. Profe, Señor, sí, no lo podemos omitir o no hay uno más fácil. Es que este está más complejo que el otro. es que era lo que les decía, cada parte de cada estructura de las proteínas va siendo más complejas. Si quieres, puedes buscar eh, otro esquema de la estructura cuaternaria, pero realmente no los hay. Esa es la estructura cuaternaria. Ahora, pues obviamente no tienen que ser perfectos. Háganlos a su manera, ¿sí? A su manera, porque yo sé que pues no somos dibujantes expertos, entonces no háganlos como ustedes los puedan hacer, no hay ningún problema. Bueno, Profe, una pregunta, pero ¿se pueden imprimir? bueno, pues si tienes la opción de hacerlo, pues también. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, sí. Tranquilo, Kevin, no hay ningún problema. No voy a exigir que sea una belleza de dibujo. Bueno, chicos, entonces por hoy quedamos hasta ahí. En la próxima clase hablamos de las funciones como tal de cada de las proteínas, pero era importante que viéramos las estructuras porque dependiendo de ellas también se determina qué funciones pueden realizar. Bueno, entonces la próxima clase hablamos de las funciones de las proteínas y ya nos enfocamos un poco más en las enzimas y en la inhibición enzimática, son como las más importantes dentro de los procesos metabólicos. Entonces, que tengan excelente resto de tarde. Nos encontramos nuevamente en clase la próxima semana y en Predicfest el sábado. Dios los bendiga. Chao, chicos.